vamos a decir, y no nos olvidemos, que estamos en la transparencia número 20. Ya. ¿Qué vamos a decir aquí? Vamos a introducirnos en la transparencia. Y vamos a suponer un terreno donde tenemos una cadena de cerros, tenemos un ferrocarril, que es la línea que pasa aquí por la mitad de la ciudad o del pueblo. Tenemos un río, que como la mayoría de las ciudades en este mundo se desarrollaron al lado de ríos. Tenemos un límite comunal, tenemos un puente que nos comunica en una carretera que existe, y lo que tenemos que hacer es instalar un aeropuerto. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a decir, fíjate que el ruido del aeropuerto vamos a prever que se instala de esta forma. Estos son los lugares de impacto alto y medio del ruido. Después vamos a decir, el aire se va a contaminar en esta área. Después vamos a decir, la fauna hoy día está situada en la misma área donde se quiere instalar el aeropuerto. Entonces, por lo tanto, ahí va a haber un impacto relevante. Entonces, por lo tanto, nosotros decimos, estas son las áreas de mayor impacto y vamos a tener que estudiar. ¿Existe otro lugar posible para elegir un mejor lugar? Si no hubiera un mejor lugar posible para instalar el aeropuerto, ¿cómo podemos reparar, mitigar y compensar? Eso tenemos que definirlo. Estas son las metodologías de identificación de impacto sobre cartografía. Y ahora, si nosotros hemos trabajado sobre checklists, listados, redes, diagramas y cartografía, ahora deberíamos hacer matrices causa-efecto. ¿Qué causa qué? ¿Ya? Entonces, acuérdense que teníamos en el diagrama, teníamos acciones que producían ciertos efectos y esos efectos producían ciertos impactos. Entonces ahora vamos a ver acciones y efectos. Después nos vamos a meter a los impactos. Entonces vamos a ver posibles acciones del proyecto. Por ejemplo, que vamos a despejar terreno, vamos a hacer movimientos de tierra, vamos a construir una represa, vamos a llenar el embalse, vamos a hacer generación eléctrica, vamos a regular el río, vamos a hacer acciones de riego y vamos a hacer actividades recreativas como posibles actividades del proyecto. Entonces, ahora nos vamos a preguntar y vamos a decir, y ponemos algunos efectos aquí de recursos del medio o medios sobre los que vamos a impactar o vamos a causar efectos. ¿Qué pasa sobre el agua? ¿Qué pasa sobre el aire? ¿Qué pasa sobre el suelo? ¿Qué pasa sobre la flora, la fauna y el paisaje? Por ejemplo, esto es una matriz simple de causa-efecto. O podemos abrir el agua. Si los impactos en una de estas áreas son muchas, podemos abrirle. Recuerden que en los listados y en los cuestionarios teníamos abierta estos medios en submedios. Y vamos a marcar lo que es. Entonces, hay una matriz, vamos aquí a aprender dos tipos de matrices. La matriz de Leopold y la matriz de Vatel. Casi todas, la primera que se hizo fue la matriz de Leopold,
Casi todas se desarrollaron sobre la base de Leopold y desarrollamos en los años 60 para proyectos de construcción y sobre todo para construcción de represas. Es útil para la identificación de impacto, no lo valora. Impacto y cuál es la causa o origen de ese impacto. Y se desarrolló, insisto, para la construcción de represas. Contempla 100 acciones y 88 características ambientales, es decir, 8.800 A sub y J. Cada celda, si nosotros ponemos acciones y para el otro lado ponemos las características ambientales, o al revés, ponemos las características ambientales y ponemos las acciones, cada celda es un A sub y J que tenemos que tener en consideración y medirlo, si es posible. Ahora, en cada característica, donde vamos a decir si hay impact, acción y relación entre característica y medio ambiente, hay un posible efecto, podemos identificar un impacto, vamos a caracterizar dos cosas: magnitud e importancia. ¿Qué vamos a considerar aquí? Por ejemplo, la magnitud es cómo lo vamos a medir y cuál es el valor que toma esa medición. Aquí tenemos una simplificación de una matriz de Leopold. Por ejemplo, posibles impactos hacia abajo: contaminación de suelo, alteración de la calidad del agua subterránea, cambio en el estilo de vida, emanación de gases, etc. Vamos a poner la última: generación de empleo. ¿Cuáles son los criterios de la importancia para poder calcular la importancia? Naturaleza. Y en la naturaleza, si el impacto sobre la variable es positivo o negativo. Eso es súper importante, porque podemos tener impactos positivos o negativos. Habitualmente, cuando uno altera la naturaleza, la mayoría de los impactos son negativos, pero también pudiera haber un impacto positivo. Y después vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 características. Vamos a medir intensidad, extensión, momento, persistencia del impacto, si persiste en el tiempo, si es reversible, cuál es la sinergia con otros impactos, se acumula, por lo tanto, si tiene efecto, si es periódico o continuo, y es recuperable o no. Y con eso vamos a sacar la importancia total. Esto lo van a leer en el documento que les voy a subir con mucho detalle. El documento de fundamentos, que es el mismo documento del cual les tengo anotado aquí, en donde dice cuestionario, Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental, de Guillermo Espinosa, del 2001. Es un documento para preparar en América Latina sobre medio ambiente del Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro de Estudios del Desarrollo del BID. ¿Ya? Entonces, ese documento que se los voy a anexar, van a verlo con detalle para poder aprender esto. Voy en la matriz de Leopold y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, factores ambientales: factor físico, biológico, socioeconómico. Por ejemplo, en el físico, suelo, aire, agua, paisaje. En el biológico, flora y fauna. En el socioeconómico, lo vamos a abrir un poquitito más porque aquí ha habido más desarrollo científico en el tema. Población, territorio, economía y cultura. Entonces voy a ver uno, por ejemplo, en el físico, en el agua. ¿Qué tan turbia se pone el agua? ¿Ya? ¿Qué tan turbia se pone el agua?
Estoy en la transparencia 24 por si acaso. ¿Qué tan turbia se pone el agua? Si la extracción se hace con excavación manual, la magnitud es -2 y lo otro que dijimos que íbamos a medir era la importancia. ¿Ya? Entonces, la excavación manual, la magnitud es -2 porque es negativa y la importancia es 2. Vamos a ver otro ejemplo. Acumulación de restos, -2 y 2. Ahora, si yo pongo la importancia y la magnitud en cada una en la evaluación de un proyecto de un sistema turístico, que es el ejemplo que tengo aquí, yo tengo que calcular los promedios positivos y los promedios negativos y los promedios aritméticos. Después, hacia el lado, voy a calcular los promedios positivos y voy a calcular los promedios negativos y voy a ver el impacto por subcomponente. Por ejemplo, la tasa de erosión del suelo tiene un impacto de -50, pero toda la parte física tiene un impacto de -183 y el impacto del proyecto es 106 positivo, porque el impacto socioeconómico es 321. ¿Me expliqué? Seguimos. Ahora, calculamos la importancia total, entonces. Calculamos la acción de un proyecto y vamos a ver la matriz de León. Otra matriz de León. Otro ejemplo. Por ejemplo, actividad que produce desarmar un auto, armar el tanque, soldar, instalación del tanque, armar el automóvil, hacer las pruebas, mantener el auto total. En el aire, en el agua, en la fauna y flora y un total. Ya. En el aire, por ejemplo, el más alto soldar. ¿Por qué? La contaminación de partículas en el aire es alta. Tenemos también calor disperso, etc. Entonces, esa es más alta. Entonces, en el total, las acciones que más contaminan son soldar e instalar el tanque y las acciones de mantenimiento durante la operación del proyecto. Ahora, ¿cuáles son los medios ambientales que más se alteran? ¿En la flora y fauna? No. Porque en el mantenimiento vamos a tener empleo. Entonces, sobre las acciones humanas, no. Pero en el total del aire es donde más vamos a producir alteraciones, impacto. Y en el agua, algo, porque algo de agua vamos a ensuciar. ¿Estamos? Seguimos. De la matriz de Leopold vamos a estudiar el método de Vattel. El método de Vattel fue creado más que para construcción de proyectos hídricos. Y aquí nos vamos de frentón a las represas. Hoy día que se hacen pocas represas, obviamente el método de Vattel ha perdido algo de importancia. Que fue, nosotros cuando enseñábamos esto en los años 80, 90, el método de Vattel era el que más se enseñaba, digamos, porque en Chile uno de los mayores impactos y lo que más se discutía el punto del impacto medioambiental era el método de Vattel. Pero después, cuando se fue dejando el último, que fue el proyecto del Baker en el sur,
En el SEM, ya este método de Battelle perdió un poquito de importancia, pero la lógica del método se puede seguir aplicando. ¿Ya? Primero, vamos repitiendo. Fue creado para evaluar el impacto de proyectos hídricos. Es un tipo de lista de verificación en 4 niveles. 4 niveles. Hay un nivel general, donde están todas las categorías ambientales. Las categorías ambientales las dividimos después en un nivel 2 o intermedio, que son los componentes ambientales, más después especificamos un poquito más y llegamos al nivel 3, que es específico, y donde hablamos de parámetros ambientales, y después llegamos al nivel 4, que es muy específico, que son medidas ambientales, y así uno pudiera desagregar cada vez más el análisis. El método Battelle habla. ¿Cuáles son las características ambientales que vamos a tener en consideración? Por algún motivo me falta en el mono una de las categorías ambientales. Primero tenemos la categoría ecológica, después tenemos la categoría estética y la categoría de interés social. La que me falta, que es la de contaminación, ecología, contaminación, estética e interés social. La de contaminación la vamos a separar en componentes ambientales. Ahora, la de componentes ambientales la vamos a separar en aire, suelo, agua, etc. Después vamos a abrir la de agua y vamos a hablar del nivel 3 y vamos a hablar de contaminación en agua por metales, por DBO. ¿Qué es el DBO? Déficit biológico de oxígeno. Cuando hay muchos seres vivos, flora y fauna en un lugar, empieza a faltar oxígeno y se empiezan a morir. Y se empieza a podrir más el agua. ¿Estamos? Entonces, déficit biológico de oxígeno. Después, existencia de coliformes fecales, etc. Si nosotros abrimos los metales y hablamos de medidas ambientales en datos, ¿de qué podríamos hablar? Podríamos hablar de porcentaje de plomo, porcentaje de cadmio, porcentaje de arsénico, etc. Otros metales contaminantes cuyo nivel no puede ni faltar ni sobrar, diría yo. ¿Ya? Entonces, el método Battelle usa estas características y abre una red de impactos que son importantes en este tema. Entonces, el método de Battelle calcula lo que se llama un índice de calidad ambiental, que va de 0 a 1. Cuando el índice está en 0, que es pésimo, y 1, que es el óptimo. Entonces hablamos a cada parámetro, chiquillos, a cada medida ambiental lo vamos a medir o a traspasar a un índice de calidad ambiental que va de 0 a 1. Entonces a cada parámetro se le asigna una ponderación. Vamos, en el nivel 3, metales DBO, le asignamos una ponderación, porque la medición de 0 a 1 lo hacemos en nivel 4. En nivel 3 asignamos la ponderación, de acuerdo a su importancia, de forma que todo vaya sumando la suma que requerimos después. Calculamos el impacto neto multiplicando el índice de calidad ambiental por la ponderación del parámetro. Y se compara el valor del índice para las situaciones sin proyecto y con proyecto. Miremos un ejemplo que
se supone que nosotros como carrera, la economía y la administración y los proyectos como economía aplicada, es una ciencia social, le vamos a dar prioridad a esto para medir la categoría de interés humano. Vamos. Si nos metemos en la categoría de interés humano, ¿cuáles son los componentes que pide la matriz de Vatel? Matrimonio cultural y ecológico, paisaje, red vial, esto para la disponibilidad de transporte y el impacto sobre el grupo humano propiamente tal. ¿Cuáles son los parámetros que vamos a ver? Posibles hallazgos arqueológicos o patrimoniales. En paisaje, ¿qué vamos a medir? ¿Con qué parámetros vamos a medir? Calidad del paisaje. En la red vial, la disponibilidad de infraestructura vial. Y en el grupo humano vamos a medir, que esto es lo que vamos a aprender bien después, parámetros geográficos, antropológicos, socioeconómicos, sobre todo la parte de agricultura, ganadería y minera, que tiene que ver con la extracción de recursos, turismo, empleo y bienestar social básico. Son 5 los parámetros que vamos a medir aquí. Y total, vamos a tenerlo. Entonces, vamos a medir por arriba ¿qué vamos a medir de estas categorías, componentes y sus parámetros? Vamos a ver la calidad ambiental. ¿Cuál es la calidad ambiental de sin proyecto y con proyecto? Y después vamos a ver la unidad de importancia del parámetro. Y vamos a ver que los parámetros unidad UIP, unidad de importancia del parámetro, es de 205. Y a cada una le dio su peso. ¿Qué le dio su peso? La matriz de Vatel. Entonces, ¿qué vamos a pensar aquí? Vamos a decir, dada la importancia de Vatel y dado esperar una determinada calidad ambiental, sin proyecto y con proyecto, dada la unidad de importancia del parámetro, hacemos la unidad de impacto ambiental. ¿Estamos? Es decir, vamos a medir el sin proyecto por la unidad de importancia del proyecto, por ejemplo, 0,6 por 2 da 12. 0,6 por 2 da 12. Entre sin proyecto y con proyecto. Y así vamos a medir la unidad de importancia del parámetro. Y vamos a ver, ¿cuál es el cambio neto? Por ejemplo, potenciales hallazgos no cambian con el parque eólico de Chiloé en su etapa de abandono, que es lo que estoy mostrando aquí. Cambio neto, 0. Variación, 0. Por lo tanto, no hay cambio. No hay impacto. Vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las que más cambian? Por ejemplo, calidad del paisaje. La calidad del paisaje tiene un cambio. Pero algunos dicen que el cambio es positivo. Esto hay que estudiarlo. Si el cambio fuera positivo, tendríamos en verde. Vamos a ver en el cambio un cambio negativo. Por ejemplo, en el grupo humano, geográfico, cómo se mueve o en qué condiciones geográficas va a estar el grupo humano. Para que ustedes sepan, en la parte geográfica, los seres humanos van a encontrar que van a estar seres humanos viviendo cerca de los palos eólicos, del parque eólico, y eso tiene mucho ruido y los seres humanos van a estar en pésimas condiciones. No van a poder dormir en la noche. Eso es uno de los impactos. Y mata pajaritos también, por si acaso. Ya. Sin proyecto es 0,665. Con proyecto es 0,39. Eso es lo que se espera, la calidad ambiental. De 0 a 1. Acuérdense que todo lo medíamos de 0 a 1.
Importancia del parámetro 20. Por lo tanto, sin proyecto es 13, con proyecto es 7,8, la unidad de impacto ambiental, un cambio de 5,2, por lo tanto es un 40%. Ojo, ese parámetro en el componente grupo humano, en la categoría de humana, es alerta. En ese parámetro vamos a tener que tener en consideración cómo lo vamos a hacer o qué medidas vamos a tomar de reparación, mitigación y compensación. O vamos a hacer una modificación tecnológica, que también puede ser. ¿Ya? Aquí vimos la matriz de Battelle. Aquí tenemos otro ejemplo de Battelle en una central hidroeléctrica Frontera, en otra etapa, en la etapa de construcción. Tenemos otra en la etapa de operación. Aquí tenemos el peso de los parámetros. Aquí hay un resumen de lo que pesan los parámetros que son estándar para ecología, contaminación, aspecto, los medios ambientales y los aspectos de interés. Chiquillos, esto está predefinido en la matriz de Battelle. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con la identificación. Van a leerse el documento y se van a leer el documento de la profesora Rosa. Y van a inventar un método entre Leopold y Battelle que tenga alguna lógica. ¿Ya? Entonces, este va a ser el trabajo 1. Porque, ¿qué van a hacer? Van a hacer una guía de terreno y van a hacer el método de Battelle antes de ir, para poder observar y hacer modificaciones de la matriz para calcular los impactos. Entonces, como ahora estamos viendo métodos de impacto, vamos a hacer método de Battelle y vamos a hacer una guía de terreno con checklist. Un poco para entrenar y practicar lo que haríamos. Si fuéramos, ¿en qué proyecto? Ahí va el proyecto. Cada uno lo va a hacer solo. Porque antes trabajamos en grupo porque había que ir a terreno. Pero ahora vamos a trabajar solos. Se pueden comunicar todo lo que quieran, pero un trabajo no tiene por qué ser igual al otro. Yo diría que más encima no va a ser igual. No tiene que ser igual. Entonces, van a hacer una matriz, inventar una matriz, que se va a llamar Matriz Universidad de Concepción. Vamos a inventarla, entre Leopold y Battelle. ¿Y qué proyecto vamos a mirar? El proyecto MAPA. ¿Cuál es el proyecto MAPA? Es un proyecto que está en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que es un sistema, de ahí van a obtener el proyecto y todos los datos que tienen y todas las etapas por las que ha pasado. Es un proyecto que tuvo EIA. Entonces se van a meter ese proyecto y van a inventar Matriz Universidad de Concepción. ¿Ya? Porque con esto hemos terminado la etapa de identificación esta semana. Y vamos a seguir ahora con la cuantificación. La cuantificación depende de la disciplina científica con la que estemos trabajando. Las disciplinas del agua, las disciplinas de la flora y fauna, las disciplinas socioeconómicas. Entonces, la cuantificación es una tarea de expertos. Tenemos expertos y profesionales en un determinado tema. Con frecuencia no es fácil, es difícil. Hay que determinar qué es lo que tenemos que hacer.
tenemos que determinar la línea base. Chiquillos, ¿qué es la línea base? El lenguaje de las ciencias medioambientales se llama línea base. El lenguaje nuestro se llama diagnóstico proyectado. Es un diagnóstico donde tenemos la retrospectiva, tenemos la situación actual y tenemos la prospectiva. Eso es la línea base. Y vamos a ver en la prospectiva, vamos a proyectar la situación sin proyecto y vamos a proyectar la situación con proyecto y por lo tanto vamos a estimar el impacto entre el sí y el con proyecto. Cada impacto va a tener a lo menos un sentido. Estoy repitiendo lo que vimos en la matriz de Leopold, pero aquí hemos extraído lo más importante. Y esto también lo tienen que aplicar en la matriz que tienen que hacer. Sentido del impacto, probabilidad de ocurrencia y plazo de la ocurrencia, duración del impacto, reversibilidad e importancia. Yo he sacado aquí los 6 características de un impacto, que es lo que más se usa. Porque si ustedes recuerdan, en la matriz de Leopold teníamos como 10 características. ¿Ya? Estas se las tienen que aprender. Sentido del impacto. Si es positivo para la sustentabilidad ambiental o no es positivo para la sustentabilidad ambiental. Segundo, ¿es probable que ocurra? ¿O ocurriría solo por accidente? ¿Seguro, probable o improbable? ¿Es seguro que va a ocurrir? Sobre 70-80% del nivel de ocurrencia ya hablamos de que es probable que ocurra. Entre 30 y 60% de probabilidades de ocurrencia es probable. Y bajo el 30 o 25% vamos a considerar que es improbable que ocurra. Esto depende, cambia un poco este criterio que yo tengo de probabilidad, cambia un poquitito dependiendo de la ciencia o de la disciplina científica que estamos aplicando. Estamos hablando del agua, de la tierra, de la flora, de la fauna, de la socioeconómica, del paisaje, etc. Después, se ocurre. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Al tiro? ¿Va a tener un efecto a mediano plazo? ¿O va a tener un efecto en el largo plazo? Por ejemplo, nosotros sabemos que depende de la cantidad de químicos que usamos en una casa, vamos a tener enfermedades de corto, de mediano o largo plazo. Si yo me intoxico con cloro, porque estoy usando mucho cloro, a propósito, una vez me intoxiqué, ya, entonces vamos a tener un impacto en el corto plazo. No puedo ni respirar y me tienen que llevar para la urgencia. En el mediano plazo y en el largo plazo nosotros sabemos que casi todas las enfermedades cáncer, que es la reproducción desordenada de células, es por impacto. Tenemos impactos de largo plazo de los productos químicos. Ahora, duración del impacto. Los impactos pueden ser permanentes, limitados, breves o intermitentes. Y esto lo podemos graficar. Permanente porque el impacto permanece en el tiempo. Limitado porque permanece y desaparece. Breve porque es corto tiempo y desaparece. Intermitente porque aparece y desaparece. Vuelve a aparecer y desaparece. Vuelve a aparecer y desaparece en los gráficos. Reversibilidad, es decir, hay medidas científicas que permitan revertir el impacto.
Entonces, de eso depende si son irreversibles, difíciles de revertir o reversibles. Y la importancia no es otra cosa que la valoración social que los seres humanos y los grupos humanos tenemos respecto a este tema. Y vamos a entrar a valorar. Chiquillos, la cuantificación puede ser cualitativa o cuantitativa. ¿Ya? Y acuérdense que las variables cualitativas las podemos transformar en variables cuantitativas. Si la gente considera que algo es bueno, le ponemos un 5. Si es excelente, un 7. Las variables cualitativas las podemos transformar en variables cuantitativas. No se olviden de eso. Vamos a valorar ahora. Y cuando vamos a valorar, vamos a ver que para valorar tenemos métodos indirectos y métodos directos. La valoración muchas veces se estudia en la parte de valoración de impactos socioeconómicos y de los recursos naturales. Para los 3 medios se estudia en cuál disciplina, economía del medio ambiente. ¿Ya? Lo que nosotros usamos cuando trabajamos en proyectos es usar esas mediciones o mandarlas a medir a los especialistas. Ahora, si además nosotros sabemos eso, estupendo, lo hacemos. Vamos. Podemos valorar por métodos indirectos o por métodos directos. Por ejemplo, métodos indirectos o de preferencias reveladas. ¿Cómo se revelan estas preferencias? A través de situaciones indirectas. Por ejemplo, si estudiamos mercados en los cuales el bien que queremos valorar es parte de una función de producción. Entonces, si dañamos eso, ¿cuánto es el impacto de eso en otra producción? Y sacamos los valores en los mercados de producción. Esto es solo aplicable a casos en que el bien se use en la producción. ¿Ya? Si el uso del bien no es de mercado, y la próxima clase va a ser de valoración de usos del bien, vamos a trabajar con métodos indirectos o de preferencias declaradas. Y en las preferencias declaradas, aquí hacemos entrevistas. Se pregunta directamente a las personas por el valor que le asigna al bien. Y esto permite conocer los valores de uso y de no uso. Cuando hablamos de valores de uso, estamos hablando de uso en el mercado. Y de no uso, los que no se usan en el mercado o no se transan en el mercado, como por ejemplo los servicios ambientales del bosque nativo. No se transan en el mercado. Para conocerlo directo. Y ahí tenemos que usar métodos indirectos. Métodos indirectos. Y aquí usamos costo de reposición, función de producción, costo de viaje o precios hedónicos, que ya los vimos en una clase anterior. Si le queda alguna duda, lo repasen en el capítulo 9 del Calidad de vida y medio ambiente como política económica. Ahora, o entrevistan a algún economista ambiental o alguien que esté desarrollando esa asignatura. Si alguno de ustedes la está haciendo, estupendo, o la ha hecho mejor todavía. Pero lo que no vimos ahí, no aparece la función de producción. Y aquí vamos a ver el método indirecto de la función de producción. Se conoce también, hay muchos métodos indirectos de función de producción, pero uno de los más conocidos es el costo de abatimiento.
Es decir, cuánto cuesta abatir el efecto o el impacto. Por ejemplo, si en una celulosa yo el agua que vuelvo a la naturaleza le tengo que hacer tratamiento para sacarle el cadmio, ¿cuánto me cuesta la producción de agua sin cadmio? Entre el agua con cambio al proceso productivo, ¿cuánto me cuesta sacarle el cadmio para que salga el agua sin cadmio? Eso es costo de abatimiento. Eso tiene un costo. Y ese es el costo de volver el recurso natural a su situación inicial. Es uno de los métodos concretos de los métodos indirectos de función de producción. En los métodos indirectos tenemos la valoración contingente. Y en la valoración contingente vamos a hablar sobre lo que significó aplicar o lo que significa aplicar. Y en Chile se usa mucho la valoración contingente, sobre todo para cuando se producen daños ambientales. ¿Cuánto la sociedad o cuánto va a ser la multa o cuánto va a costar la reposición o cuánto la sociedad está dispuesta a pagar para reparar algo? ¿Ya? Entonces, la valoración contingente se usa mucho para los daños ambientales. La ordenación contingente en general no la conozco. Vamos, pero existe. Así que la leo. Vamos con el costo de reposición. Es el costo de restituir a su estado original variables medioambientales afectadas por el proyecto. Para evitar ineficiencias, se suele indicar en la normativa medioambiental que ello se hará siempre y cuando exista proporcionalidad entre el daño causado y los costos de reparación. Entonces, una de las cosas que hay que plantearse en los proyectos es cuál es el costo, es costo de uso, costo de no uso y para quién va el costo. El método costo de viaje, estamos repasando, se utiliza para valorar los servicios recreativos que proporciona la naturaleza. Para disfrutarlo, la persona debe viajar incurriendo en costos. En estos métodos aplicados son costos de viaje para zonas de áreas de influencia, costo de viaje individual y métodos de elección discreta. Esos son los métodos econométricos que se usan. El método de los precios hedónicos. Queremos obtener el precio de los bienes no transados. El precio de un bien depende de sus atributos. Observamos el mercado de un bien que contiene información sobre el atributo que nos interesa. Se calcula el precio implícito de cada atributo, de lo bueno, se calcula su precio hedónico. Se utiliza un cuestionario para simular en la valoración contingente un mercado que no existe, por eso se llama valoración, método de mercado hipotético, porque el mercado es de hipótesis, no existe. El entrevistado se enfrenta a un posible impacto. La pregunta del entrevistado por un pago o compensación por el impacto real. El pago para obtener un impacto positivo. ¿Cuánto está dispuesto el entrevistado para obtener un impacto positivo? ¿Cuánto está dispuesto a pagar por evitar un impacto negativo, para que un daño ambiental no se produzca nuevamente? ¿Cuánto está dispuesto a compensar por renunciar a un impacto positivo? ¿Cuánto cree que la sociedad, a la cual yo le pago impuestos, tiene que indemnizar por haber aceptado un impacto negativo? ¿O cuánto está dispuesto, o cuánto va a pedir como indemnización por el impacto negativo? Con esto se formatean las preguntas en preguntas abiertas de subasta o binarias. El que hace las mediciones tiene que tratar de eliminar sesgos posibles, tanto al determinar la muestra, al hacer
el cuestionario o determinar los resultados. Los sesgos que se originan en el punto de partida, los sesgos derivados del medio de pago, los sesgos del entrevistador, por el orden de alternativas, por falta de información o por ser una hipótesis. Y en ordenación contingente les voy a contar solo lo que he leído, porque aquí sí que no tengo experiencia. Se pide al entrevistado que ordene una serie de alternativas que combinan estado de medio ambiente y costos. Esto evita algunos sesgos anteriores, requiere de mayor tamaño muestral, el análisis econométrico es más complejo y los resultados pueden no reflejar adecuadamente la valoración de los entrevistados. Este es un paso adicional a la valoración de impacto ambiental. Y vamos a terminar haciendo análisis un poco de las medidas. Porque si yo tengo que reparar o recuperar, mitigar o disminuir el impacto y compensar, tengo que ver cómo voy a considerar estas medidas. Y aquí voy a considerar, hay un cierto nivel de calidad ambiental aceptado por la sociedad, independientemente del costo. Existen niveles de intervención que dan origen a 3 tipos de mitigación. Eso es lo que vamos a considerar. Tenemos medidas de restitución, medidas de atenuación y medidas de compensación. Es bueno que sepan ustedes que la restitución también le llaman recuperación. Que al aplicarla modifican el estado del factor ambiental o del sistema, llevándolo a cabo a una condición igual o mejor a la que se encontraba antes de la acción que produce el impacto. Entonces, ¿cuál es el costo de esa medida? Eso es lo que tenemos que ver. Vamos a ver las medidas de atenuación, que también a veces se le llama mitigación, aunque en la ley se le llama mitigación a todo. Se llama de atenuación, se usa también como medida de mitigación. Es que al aplicarlas, modifican el estado del factor ambiental o del sistema, pero cuando lo llevan a una condición no logran la condición anterior, sino que suavizan un poco el impacto, no logran llegar a como estaba sin proyecto. Pero es mejor que la condición con proyecto. ¿Estamos? Nos situamos en el medio entre el sin proyecto y el con proyecto. Y las medidas de compensación son las que corresponden a que cuando alterados los factores ambientales, después de aplicada la acción, y que son intervenidos para mejorar su estado, no modifican el estado con proyecto. Es decir, es casi inmodificable. Y como es inmodificable, es un factor impactado negativamente, obviamente. Dichas medidas se emplean en un plan de medidas de compensación, el que incluye reemplazar o sustituir los recursos naturales o elementos que fueron dañados por otros de igual característica, clase, naturaleza, calidad y cantidad, obviamente. Medidas mitigadoras de impacto sobre el suelo y a la subterránea. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Porque esto tenemos que presupuestarlo para poder sacar entre el sin proyecto y el con proyecto y ver qué vale la pena hacer y qué no. Por ejemplo, medidas mitigadoras. Vamos a tener disminución de la erosión del suelo, utilizar depósitos para la retención de sedimentos. Por ejemplo, poner vegetación de crecimiento rápido o de gran cobertura. Es una medida mitigadora de la erosión del suelo. Disminución de la utilización de aguas subterráneas. Otra medida mitigadora. Para proyectos que generan lixiviados, inmovilizar los constituyentes y evitar la aparición de lixiviados mediante el empleo de técnicas de solidificación de residuos.
¿Qué son los lixiviados? Son líquidos contaminados, de mucha contaminación. Véanlo de todas maneras bien, cada vez que no entienden una palabra, la buscan. Revestimiento para generar una barrera física. Vamos a revestir un muro, vamos a hacer un muro de contención, por ejemplo. En proyectos que incluyen la utilización de productos químicos para agricultura, acoplar a condiciones meteorológicas. Por ejemplo, vamos a producir impacto sobre el suelo y las aguas subterráneas porque vamos a poner pesticidas en un área. Bueno, una de las medidas mitigadoras es que haya buenas condiciones meteorológicas, que no haya ni viento, ni lluvia, para que alcance a hacer el efecto y los pesticidas se descompongan antes que caigan con la lluvia a las napas subterráneas, por ejemplo. Otra medida mitigadora de impacto sobre suelos y aguas subterráneas es que la maquinaria tenga ruedas anchas y blandas, porque si no los suelos se compactan. Por eso es bueno que cada vez las maquinarias tengan, no solo por el costo de hacerlas, sino por los impactos que producen, que las maquinarias sean cada vez más livianas y blanditas y chiquititas. ¿Estamos? Y también tengo ejemplos en los PPT sobre el medio atmosférico y sobre las aguas superficiales. Alumnos, hemos pasado la semana número 4. ¿Ya? Tienen 2 documentos que estudiar y que leer. Y tienen un trabajo que hacer. Ahora. ¿Ya? Vamos, este trabajo es con nota. Aparece el trabajo con nota. El trabajo tiene 2 partes. Una guía con list check, pero primero hagan e inventen una matriz que ustedes diseñarían para efectos de ver el proyecto mapa. Entonces, se tienen que leer el proyecto mapa. ¿De dónde lo van a sacar? De ceia.cl, del Servicio de Evaluación Ambiental. Se meten a los proyectos, buscan el proyecto mapa, leen la evaluación de impacto ambiental completa. Porque así nos empezamos a introducir en lo que corresponde. ¿Vamos bien? Con ese proyecto mapa vamos a seguir trabajando después. Así que un abrazo grandote y paciencia. Y disfruten, porque están aprendiendo una cosa súper útil y súper interesante. Además, acuérdense que nosotros los economistas y los administradores somos los reyes de las matrices. Siempre hacemos cuadritos para ver qué cosa influye en qué y cómo. ¿Estamos? Así que vamos aplicando. Un abrazo grande de nuevo, gracias.